porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente usted ahora como presidenta de México y como sucesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí, de una reforma al Poder Judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos, bueno, que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo era, de la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Bienvenidos a este espacio informativo. En esta ocasión analizaremos las más recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien abordó temas de gran relevancia para el país. En su intervención habló sobre el polémico caso de Genaro García Luna, un personaje clave en el combate al narcotráfico durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que ahora enfrenta un juicio en los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. La presidenta hizo referencia a los señalamientos que existen contra García Luna, quien ha sido acusado de colaborar directamente con organizaciones criminales mientras ocupaba cargos de poder en el gobierno mexicano. Durante años, este funcionario fue presentado como un baluarte en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, investigaciones recientes lo han relacionado con actos de corrupción y actividades ilícitas, un hecho que ha generado gran controversia tanto en México como en el extranjero. Claudia Sheinbaum también señaló que en el pasado García Luna ocupó puestos claves en el sistema de seguridad nacional, primero en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y más tarde en la Agencia Federal de Investigación, el cual era la AFI. Su ascenso en el gobierno culminó con un renombramiento como secretario de Seguridad Pública, donde tuvo un papel protagónico en la estrategia de combate al narcotráfico impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón. No obstante, a pesar de su aparente lucha contra el crimen, las autoridades estadounidenses han presentado pruebas contundentes que lo vinculan con cárteles de la droga, lo que ha puesto en entredicho su imagen pública. Según se ha revelado, García Luna habría recibido cuantiosas sumas de dinero por parte de grupos criminales, beneficiándose de estas relaciones mientras ocupaba uno de los puestos más altos en la estructura de seguridad del país. La presidenta también destacó que las investigaciones en Estados Unidos no solo han revelado la participación de García Luna en actividades ilícitas, sino que han expuesto la profundidad de la corrupción en el aparato gubernamental durante esos años. La justicia estadounidense, a través de un jurado y fiscales, ha encontrado suficientes pruebas que demuestren que García Luna no era el funcionario íntegro que se presentaba ante la opinión pública. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Como, la verdad, no sé, pongan ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haya sido como haya sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta
de las relaciones México-Estados Unidos o de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar, no se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores. Y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor. Pues. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es uno de, pues obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, que decida. Bien, gracias, presidenta. En otro tema... Estas revelaciones han tenido un gran impacto en la discusión pública sobre la reforma del Poder Judicial en México. El caso de García Luna ha servido como un ejemplo de la necesidad de revisar a fondo las estructuras de seguridad y justicia en el país, ya que personajes como él lograron ocupar puestos de poder clave a pesar de sus supuestas relaciones con el narcotráfico. La presidenta también hizo una referencia crítica hacia los gobiernos anteriores, en especial el de Felipe Calderón, quien según su opinión habría llegado al poder de manera legítima tras un cuestionado proceso electoral. Este mismo gobierno, que fue el que lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico, ahora enfrenta severas críticas por haber colocado en cargos de gran importancia a personajes como García Luna, quienes según las acusaciones aprovecharon su posición para enriquecerse a costa de los intereses del país. El juicio de García Luna en Estados Unidos no solo ha captado la atención internacional, sino que también ha abierto un debate en México sobre la responsabilidad que los altos funcionarios tienen frente a sus acciones. La presidenta expresó su expectativa de que el fallo que dicte la justicia estadounidense sea justa y sirva como un recordatorio de la importancia de combatir la corrupción en todos los niveles. Además, se puso énfasis en la necesidad de no olvidar estos episodios oscuros de la historia reciente de México. Para la mandataria, es crucial que el pueblo mexicano esté informado sobre estos acontecimientos y mantenga viva la memoria histórica, ya que olvidar los errores del pasado podría llevar a que se repitan en el futuro. El caso de García Luna sigue siendo un tema central en el debate sobre la relación entre México y Estados Unidos y también sobre la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial. La presidenta dejó claro que personajes como el secretario de Seguridad Pública no tienen la legitimidad moral para hablar de las decisiones que toma el pueblo de México, ni para cuestionar los esfuerzos actuales por construir un país más justo y transparente. Finalmente, la presidenta exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y a no dejarse engañar por quienes buscan desviar la atención sobre temas tan importantes como este. Subrayó que es responsabilidad de todos los mexicanos estar al tanto de estos asuntos, ya que solo con una sociedad bien informada se puede avanzar hacia un futuro en el que la justicia prevalezca y la corrupción sea erradicada de raíz.